¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama Alerta Israel. Mi nombre es Alejandro Pintos y vamos a tratar un tema hoy 7 de enero. Vamos a hincarle el diente, como les prometí ayer, al tema de los judíos házaros. Sean todos bienvenidos. Estamos saliendo en la señal de SOE FM 91.5. Vamos a encarar este tema y les voy a contar por qué me llama la atención constantemente como buenas personas que incluso apoyan y aman al pueblo judío, al Estado de Israel, a veces se creen mentiras infiltradas por los antisemitistas, ¿no? O sea, por los que odian la libertad, por los que quieren esclavizarnos a todos. Y bueno, quiero hincarle el diente a esto porque me consta que muchas veces se apoyan o se creen estas ideas eh, de buena fe, porque se ha creído nomás, porque nunca se pusieron en duda. El caso del mito de los judíos házaros es característico de los esfuerzos por deslegitimar al Estado de Israel. Se dice, por ejemplo, que en el siglo X aproximadamente, siglo IX, hubo una conversión masiva de házaros al judaísmo y que bueno, ellos fueron suplantando a la población hasta que bueno, ya no había más descendientes de israelitas, sino que la comunidad judía askenazí se volvió del todo házaro, ¿no? Y como que eso deslegitimaría el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. Se dice fácil, pero hay un montón de incongruencias en esto y ya vamos a hincarles un poquito el diente, ¿no? Según esta idea, bueno, les quiero contar primero que si bien en lo que les voy a leer son conclusiones mías, pero me apoyé en una charla que dio Irving Gattel, se lo recomiendo, de Enlace Judío, mírenlo, y él explica bien a profundidad todo esto. Yo solamente voy a dar un pantallazo para desmistificar las mentiras más absurdas, ¿no? Pero él se mete en profundidad también a derribar este mito de los judíos házaros. Eh, Se lo recomiendo. Irving Gattel, la verdad que lo explica mucho mejor que yo. Yo simplemente intenté como que bajarlo a tierra. Y vamos a ello entonces. Resulta que es un mito característico, ¿sí? Eh, Ustedes a todos los que quieran ver atacar a Israel y al pueblo judío van a tener, este va a ser uno de los discursos, ¿no? Junto con aquel de que los judíos son los dueños del mundo, los amos del universo, los que controlan la economía, los que controlan los medios de comunicación, los que controlan, no sé, las órbitas de los planetas, porque a veces exageran tanto hasta el punto de la ridiculez. Esa mentira ya tendría que haber caído, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque si era cierto que ellos eran los que manejaban el mundo, la verdad que yo no vi al mundo defender a los judíos cuando vino Hitler por ellos, ¿no? La verdad que es absurdo, es tonto, nadie los salió a defender, 6 millones fueron masacrados en los campos de concentración y la verdad que no lucían como los dueños del mundo. Este, pero la mentira se sigue repitiendo aún hoy en día. Esta otra idea de los judíos házaros fue muy usada por la Alemania nazi, muy usada, fue como un caballito de batalla. Según esta idea, los judíos askenazí, que es la mayoritaria comunidad judía, son descendientes de házaros, un pueblo túrquico eslavo, conversos al judaísmo y que bueno, los actuales israelíes no son descendientes directos de los israelíes. Supuestamente en el siglo X se convierten al judaísmo y sustituyen a todos los judíos de esa zona geográfica.
si bien es cierto y está documentado, eh, parte de la aristocracia házara sí practicaba el judaísmo. Por eso tenemos una palabra para mentira, otra para verdad y otra para engaño. La verdad es 100% verdadera, la mentira es 100% falsa y el engaño, bueno, tiene porcentaje de verdad y porcentaje de mentira. Acá, en este engaño del mito de los judíos házaros, el porcentaje de verdad es que, claro, sí, parte de la aristocracia házara se convirtió en judaísmo, eso es cierto. Eh, bueno, pero ¿saben qué? Esto de la conversión al judaísmo no es algo que solamente ocurrió durante el reino házaro. Recordemos también que cuando el pueblo judío sale de Egipto, no salieron solamente judíos israelíes, sino que también muchos egipcios decidieron irse de Egipto, ya que ellos también vivían esclavizados. Los únicos esclavos no eran los hebreos, ¿no? Y bueno, ha pasado durante toda la historia de Israel que muchos que no eran descendientes de Abraham se hicieron judíos, se hicieron israelitas. No olvidemos el caso del reino de Gabón, que bueno, que se acercaron a Josué y fueron parte del pueblo israelita. Este, muchos casos, tenemos el caso de Ruth, la moabita. Está llena la historia de Israel de estos casos de conversión, pero nunca, jamás hubo una conversión masiva al punto de suplantar a la población original. Eh, tenemos fuentes documentales de conversiones masivas de házaros, tanto al cristianismo como al islam. Eso sí está documentado. Eh, Tengan en cuenta que las conversiones al islam siempre han sido forzosas, siempre han sido por la espada. Y las conversiones al cristianismo en esta época, en la época, bueno, medieval, en esta época donde la Santa Inquisición y el catolicismo romano eran muy fuertes, también eran a la fuerza. La única conversión que no era forzosa era la conversión al judaísmo. Por lo tanto, creo que por lógica, ¿no? Y esto es una opinión mía, sería la religión que menos adeptos iba a recibir, porque el resto se iban a convertir o les esperaba la muerte, ¿no? Entonces se convertían masivamente, pero no el judaísmo. El judaísmo, el que se convertía tenía que ser por propia voluntad. Siendo el judaísmo la única religión, bueno, como lo acabo de decir, de conversión no forzada, obviamente es la que menos adeptos va a obtener. El reino házaro, miren qué dato curioso este, ¿no? El reino házaro siempre tuvo en su corte dos consejeros cristianos, dos consejeros musulmanes, dos consejeros judíos y uno pagano. Esto demuestra, ¿saben qué? Que la población siempre tuvo su religión y siempre tuvo como una especie de representatividad allí en la corte, ¿no? Es más, cuando uno estudia en Europa del Este, y allí se ofrece la carrera de estudios házaros, este asunto de la conversión masiva de házaros al judaísmo no aparece en la currícula, no aparece en el programa, es un tema que no se habla ni se toca porque carece de documentación histórica. No se puede estudiar hechos históricos que no han sido probados, no se puede estudiar hechos históricos eh, que no tenemos de dónde agarrarnos para afirmar nada. Y este es el caso
de la conversión masiva de judíos házaros al punto de, bueno, de sustituir a la población. Señores, por lógica, cualquier edificio, construcción, casa, eh, por más grande y alta que sea, si no tiene un buen fundamento, si no tiene un buen sustento, se cae, se termina cayendo. Pasa con, por ejemplo, la teoría de la evolución de eh, Darwin. No tiene un fundamento, no tiene un sustento, no tiene de dónde afirmar todo lo que afirma. Por eso resulta ridículo creer que venimos del mono, porque no hay un hombre mono. Por eso al hombre mono se le llama el eslabón perdido. O sea, en realidad no es perdido, es que es el eslabón inexistente. La realidad dice que, o sea, concuerda con la Biblia. La realidad concuerda con lo que dice Génesis, que dice que Dios nos hizo según la especie, según el género. Eh, Eso concuerda con el registro fósil, por ejemplo, pero no concuerda con lo que Darwin dice. El registro fósil marca variedad de hombres, hombres altos, flacos, hombres de un color de piel de otra, pero no hay hombres monos, no existen. No existen. Existen hombres y primates. Eso es según el registro fósil y según la Biblia. Es lo que más se asemeja a la realidad. Y con este caso de los judíos házaros pasa lo mismo, pasa lo mismo. Eh, no hay documentación ni geográfica ni lingüística. Y miren que los judíos escriben muchísimo hasta por demás. Es fácil seguir la trayectoria de la historia del pueblo judío porque tenés literatura de todos los siglos y de todas las partes geográficas posibles. Y sin embargo de esto no hay registro. Hasta el siglo XIX, ningún autor, ni cristiano, ni musulmán, ni pagano, ni judío, ni ateo, escribió nada absolutamente de esta supuesta conversión masiva de házaros. Está documentado, por ejemplo, que el reino de Armenia se convirtió al cristianismo, y hay pruebas, y es más, todo evento histórico de esta índole ha sido registrado. No solamente les voy a nombrar el caso del reino de Armenia, que se convirtió al cristianismo, sino que también cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo tenemos miles de documentos, está el Edicto de Milán, hay literatura prolífica por todos lados, hay hallazgos arqueológicos y de esto no hay nada. Es inconcebible, o sea, hasta el siglo XIX no se escribe nada de algo que supuestamente pasó en el siglo X. Es inconcebible que se haya tardado tanto en documentar un hecho histórico de tal magnitud. Señores, esta inconsistencia es muy seria, muy seria. Hubo algo, hubo un evento histórico importantísimo y nadie registró nada. Se tardaron 10 siglos, 10 siglos en tocar un tema. Por favor. Pero vamos a un punto muy importante, que no es solamente la teoría en sí, el mito de los judíos házaros, sino quién y quiénes son los que la inventaron y quiénes la apoyan. Voy a nombrar, por ejemplo, a Theodor Lothrop Stoddard. Nació el 29 de junio de 1883. Si yo les digo Mao, ustedes saben quién es. Si les digo Stalin, saben quién es. Si les digo Hitler, saben quién es. Y ya lo asocian a alguien malo, perverso, alguien que ha hecho mucho daño. Bueno, entre Mao, Hitler y Stalin, ahí tenemos el podio de los tres genocidas más grandes, por lo menos de los últimos tiempos, ¿no? De lo que hay registro. Sin embargo, Theodor Lothrop Stoddard no suena, ¿no? Cuando uno dice Lothrop Stoddard,
capaz que preguntan que jugaban el Hamburgo, porque no lo tenemos muy acá, muy presente. Pero yo le voy a contar quién es el creador de este mito de los judíos házaros, solamente como para que vos tengas una idea de quién es, ¿no? Historiador, periodista, politólogo, supremacista blanco y nacionalista blanco estadounidense. Stoddard escribió varios libros que defendían la eugenesia y el racismo científico. El racismo científico no es científico, pero bueno. Incluido The Rising Tide of Color Against White War, eh, Supremacy, de 1920. Abogó por una jerarquía racial que creía que debía preservarse a través de leyes contra el mestizaje. Los libros de Stoddard alguna vez fueron ampliamente leídos, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Fue miembro, Stoddard, el creador del mito de los judíos házaros, fue miembro del Ku Klux Klan. ¿Qué te parece? Donde se recomendaba la lectura de sus libros. Dentro del Ku Klux Klan decía, che, ¿leíste lo de Stoddard? También fue miembro de la American Eugenic de la Sociedad Americana Eugenésica. Estos son los eugenistas son los que parieron al nazismo. Estos son los que financiaron al régimen nazi, los que mandaban muchísima plata para que Hitler se armara hasta los dientes. Y después, bueno, ya sabemos el resultado nefasto, ¿no? De los millones de muertos que trajo la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos eh, eugenistas. Eh, y también fue miembro fundador, junto con Margaret Sanger, miembro de la American Birth Control League, de la Liga Americana del Control de Natalidad. ¿A qué les suena esto? Sí, señores, aborto. Aborto. Por eso las primeras clínicas de aborto aparecieron en comunidades negras, por el odio que le tenía el Ku Klux Klan a la raza negra. Bueno, y ahí tenés a Stoddard, creador del mito de los judíos házaros. A ver si te sacamos una foto a vos que apoyás este mito. Vos y Stoddard ahí, al lado. ¿Te lo imaginás en un cuadrito? ¿O te da asco ahora? ¿O ahora te preferís abrir un poquito? No solamente que la teoría de los judíos házaros es eh, vacía de fundamento histórico, además es una ridiculez, es una estupidez, sino que además fue creada por un ser totalmente nefasto, nefasto, con quien a vos no te gustaría sacarte una foto, con un miembro del Ku Klux Klan ahí al lado, ¿eh? No te gustaría. No apoyes sus ideas. Ahora sabes quién la propagó. Este pseudocientífico fue el primero en plantear esta hipótesis, un ser nefasto por donde se lo mire. No sucede en la realidad eso de tardarse 10 siglos en documentar un hecho histórico tan significativo. Bueno, si esto hubiera sido cierto, los judíos sefardíes que fueron expulsados de España en 1492 y se asentaron en la zona de Turquía y los Balcanes, la ex Yugoslavia, donde ahora tenemos a Croacia, Montenegro, Albania, Estonia. Bueno, esos judíos sefardíes que se fueron de España para ahí tuvieron mucho contacto con estas comunidades askenazíes. Y la verdad no notaron ningún cambio ni lingüístico, ni en la liturgia, ni en nada. Los judíos seguían siendo judíos. No, o sea, no ocurre eso de que se absorbe completamente a la otra cultura y se mantiene igual. Eso es mentira. Por ejemplo, el idioma español. Cuando los españoles llegan a América, imponen su idioma, pero el español que se habla en México no es el mismo español que se habla en España. No es lo mismo ni el acento ni los modismos, se le agregan cosas, se modifica un poco. Incluso pasa, mirá, México y Argentina. Argentina y Uruguay. No es el mismo español. Uruguay y el Caribe. Vos te das cuenta cuando hablas con un venezolano, un cubano, no tenemos el mismo acento. Todos hablamos español, pero no es el mismo español. Incluso dentro de Argentina tenés unos cambios
enormes dentro del español. La acentuación no es la misma de la de un santafesino, un correntino. Bueno, ya lo habrán escuchado alguna vez a la Andresina hacer todos los distintos variantes del español, ¿no? Señores, pasa con la lengua, pasa con la religión. Cuando una religión se impone a otra, por ejemplo, cuando el Imperio Romano impuso el cristianismo, fue recontra modificado. Fíjense que el cristianismo de los primeros siglos no tiene nada que ver con el cristianismo católico. Por ejemplo, la adoración de imágenes era impensada para los primeros cristianos que son de origen judío. Jamás van a adorar imágenes como adoraban y como adoran los cristianos católicos romanos. Eh, lo mismo el celibato de los sacerdotes. Eh, el, o sea, la Biblia, la carta de los primeros de los apóstoles, dicen los requisitos de los obispos y dice que tiene que ser marido de una sola mujer. El celibato era impensado. Era algo muy personal, no era una disposición de la iglesia. Sin embargo, la iglesia católica lo hizo obligatorio para todos los sacerdotes, mujeres y hombres. Incluso el modus operandi de la Santa Inquisición. Eh, Jesús enseñó, si te pegan en una mejilla, pones la otra. ¿Qué tiene que ver eso con las torturas que hacía la Santa Inquisición? Te mataban por leer la Biblia, cuando en, en el principio se te ordenaba leer la Biblia. Tenés que conocer a Dios a través de su palabra. Eso era el cristianismo del siglo primero. Y después el cristianismo fue variando, pero muchísimo varió. Bueno, lo que les hablaba del idioma, el inglés de Inglaterra no es el mismo que el de Estados Unidos ni el de Australia. En el caso del pueblo judío, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Eh, hubieron variantes lingüísticas cuando los sefardíes fueron expulsados de España en 1492. Irving Gattel habla del caso de, por ejemplo, los askenazíes desarrollaron el yiddish, el cual es un idioma germánico, pero también en el contexto sefaradí, en Marruecos, mezclan el español del siglo XV con localismos arábicos y surge el jaquetilla, que es una variante del español en la zona de los Balcanes y Turquía surge el ladino y en Grecia el romaniote. Pero no tenemos ningún eh, cambio, ningún cambio en la comunidad askenazí. Siguen hablando yiddish. O sea, y el idioma eh, de los házaros es el házaro. O sea, son idiomas, uno es eslavo y el otro es germánico. No sé, es como que la conversión tendría que ser no solamente de la religión, sino también de la lengua. Y es como decir que los brasileros hablan un portugués que en su principio fue chino. Es absurdo, totalmente absurdo. No tiene pie ni cabeza esto de... Bueno, todas estas que hablé, ¿no? Del jaquetilla, el ladino, el romaniote, son variantes del hebreo, pero no sucede lo mismo con los házaros. No produjeron ninguna variante del hebreo. Los askenazíes hablaban yiddish, que es una lengua germánica, y los házaros hablaban una lengua túrquica, con componentes de eslavo, ¿no? Eh, Está comprobado por estudios genéticos, y ahí vamos a otra de las patas que tiene este asunto. Si vamos a las pruebas genéticas, estas prueban que entre un 75 y 80% de la comunidad askenazí actual son descendientes directos. Este es un análisis genético hecho por vía paterna. Son descendientes directos de unos alrededor de 350 varones judíos que se asentaron en Alemania hace unos 800 años,
luego de que sus ascendientes emigrasen desde Israel a Italia, cruzan el Piamonte, llegan a Francia, en la frontera con Alemania, el pueblo de Alsacia y Lorena, y se terminan asentando en Alemania, y luego siguen hacia Polonia, hacia Ucrania, hacia Rusia. Este periplo del pueblo judío está bien documentado, no como la farsa de los judíos házaros, eso no está documentado. En resumen, es un mito que no tiene pies ni cabeza, creado para deslegitimar al Estado de Israel, y si quedan dudas, bueno, pongan atención en el contexto en el que se habla de este mito cuando ustedes escuchen hablar. Se llama, en términos de lógica clásica, se llama falacia de petición de principio. Es decir, se solicita que se dé por hecho algo que nadie ha demostrado. Eso es el principio de falacia de petición de principio. Estamos hablando de algo que no existe, que no existió, que es un pretexto para deslegitimar al Estado de Israel, algo que no hay documentación histórica. Señores, mi tarea creo que hasta aquí ha sido cumplida. Mi tarea ha sido tratar de tirar abajo este mito. Cualquier duda que tenga, bueno, vean la charla de Irving Gattel en Enlace Judío, y nos vemos en el próximo capítulo de Alerta Israel, porque el avisado ve el mal y se esconde, y el simple pasa y se lleva el daño. Que ese simple no seas vos. Nos estamos viendo. I keep trying to find a life on my own, apart from you. I am the king of excuses. I've got one for every selfish thing I do. What's going on inside of me? I despise my own behavior. This only serves to confirm my suspicions that I'm still a man in need of a savior. I wanna be in the light as you are in the light. I wanna shine like the stars in the heavens. Oh Lord, be my light and be my salvation.